¿No estamos con la lista, chicos? Bueno, entonces, mientras esperamos a Pancho, que va a venir y vamos a arrancar con un ejercicio directamente, lo que vamos a empezar hoy es ya el módulo de teoría del caso. Como les dijimos ayer, la idea es que podamos trabajar prácticamente y por eso vamos a empezar con teoría del caso a partir de un ejercicio que van a tener que hacer. Yo les hago la recomendación de que a medida que van escuchando lo que ahora les van a contar, vayan tomando notas de lo que les cuentan para que se les haga más fácil después la tarea que vamos a tener, que es empezar a pensar qué hacemos con esta situación que nos van a plantear. Entonces, si tienen cuaderno y virome mejor, así ustedes pueden ir registrando lo que les parece importante de lo que va a contar esta persona que nos viene a colaborar hoy. Hola, ¿cómo les va? Bueno, chicos, hola a los que están conectados. Les voy a presentar a un señor que me acompaña, que se llama Jorge Lomas, y quiere hablar con ustedes, les tiene que contar algo. Jorge, te dejo la palabra. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Jorge Lomas. Estoy jubilado de la construcción y vengo hoy, estoy acá hoy con ustedes porque estoy buscando justicia para mí. Mi hijo Luis falleció hace poco. Yo con él tenía una relación muy cercana. Y desde que no está el vacío acá que no se llena con nada. No sé si ustedes lo pueden entender, pero bueno, déjenme que les cuente. La noche antes de la muerte de Luis, cenamos en casa. Una cena de fin de año postergada porque Luis había trabajado, ¿sí? Así que pasamos varias horas juntos. Lo de siempre, historia, contarnos nuestro día a día, comimos algo, tomamos algo. A eso de las 2 de la mañana, que me dice, se tiene que ir, agarra mi bicicleta y nada, y se va. Pero en ese momento, sin saberlo, ¿no? Le tomé una foto, es mala, yo no entiendo con estos aparatejos, pero nunca me imaginé que era la última foto y la última vez que iba a ver. Ahí iba a ver algo. La mañana siguiente, la mañana del 5 de enero, encontraron a Luis, encontraron muerto en la avenida Belgrano, ahí a 20 metros de San Martín. Según me dijeron, en la autopsia decía que murió por un fuerte golpe en la cabeza. Y bueno, yo desde ese momento hice de todo, ¿no? Hice lo imposible para entender por qué de esta muerte, quién era el responsable. Disculpen, no puedo comentar. Gracias a mi insistencia y a la ayuda de dos personas que hoy son dos personas muy emocionantes para mí, Caniquita y una vecina, Darío Mora, de Caniquita, y la vecina es la señora Chávez, Tony. Bueno, ellos me contaron que esa noche habían visto un auto que había estado haciendo picada,
y ese auto, después me fui a enterar que era el auto de Diego Díaz. Por eso, yo digo, Diego Díaz es el sospechoso de la muerte de mi. Pero no se crea que solamente fue eso, ¿no? Es decir, estaba siendo picada y por eso lo acuso. Gracias a mi sentencia seguí buscando y lo que me da la mayor certeza de que Diego Díaz, el responsable, es que el auto lo encontraron en un taller mecánico donde lo habían llevado al otro día para reparar una bolladura de un choque. Lo que me da la determinación que fue Diego Díaz es que había pintura de la bicicleta del desde ese momento yo tuve toda la certeza de que esa era la causa de muerte de mi hijo. Pero, bueno, lo que me tiene hoy acá es que la justicia parece que no le importa. No, yo no entiendo que le den la importancia, la relevancia de este caso. Lo han dejado en segundo plano, parece que no importa la muerte de una persona, la de mi hijo. He hecho de todo, pero la investigación no avanza. Y Luis sigue sin justicia. Luis está muerto y este vacío, yo sé que no lo voy a llenar, pero aunque sea un poquito, podría descansar sabiendo que Luis tiene justicia. Por eso estoy acá. Estoy acá porque estoy buscando un abogado, una abogada que más allá de lo que me han dicho, que me entienden mi dolor y que la verdad que espero que no lo entiendan, porque no, espero que nadie tenga que entender el dolor que es la de mi hijo, pero que tenga la determinación, las ganas de buscar justicia, de luchar, de investigar. Yo estoy dispuesto a hacer todo, hasta todo lo que pueda hacer, todo, hasta lo imposible, por seguir adelante con esta investigación, porque Luis tenga justicia y porque pueda descansar en paz. Pero yo soy una persona común, no puedo solo. Necesito un abogado, una abogada, alguien que esté a mi lado, que me acompañe, alguien que esté dispuesto a luchar. ¿Alguno de ustedes podrá acompañarme en esta lucha? Eso es lo que quiero. Gracias. Bueno, ahora vamos a trabajar con esto que Julián nos acaba de compartir. Julián es actor, que nos acaba de hacer esta presentación de manera muy generosa. Le agradecemos un montón y además no puedo dejar pasar la oportunidad para contarles que Julián, aparte es fotógrafo de tela, y bueno, está pasando también un momento muy difícil, así que te acompañamos, Julián, en esta lucha que estás llevando adelante vos y con tus compañeros. Así que, no sé, Leti, si querés que abramos alguna preguntita antes de empezar con el otro ejercicio para aprovecharlo a Julián, así ya lo podemos desocupar. Bueno, ¿tienen alguna pregunta para hacerle a Jorge? A Jorge. No, a Julián, Jorge. ¿No? A uno, a ver. La edad de Luis,
Luis era joven, recién estaba en su primer trabajo, por eso le tocó trabajar en Año Nuevo. Tenía 20 años. ¿Cuándo habían cenado? ¿Cuándo habían cenado? La noche del 4, la madrugada del 5 de marzo, Una. Sí, usted dijo que su hijo salió de la casa alrededor de las 2 a.m. y que los vecinos vieron un auto que corría picadas, supuestamente de Diego Díaz. ¿Se sabe más o menos a qué hora vieron los vecinos a Diego Díaz cortarlos? No, en la misma hora. Sí, no tiene la misma oración que eso. Yo tengo una pregunta sobre el mismo tema. Los testigos dijeron que vieron el auto de Diego Díaz, pero no a Diego Díaz manejando el auto. ¿Se sabe si era Diego Díaz el que manejaba? No lo sabemos todavía. Eso va a ser motivo de investigación. No tenemos mucha más información que la que acaba de contar Jorge. Ahora vamos a desocuparlo y vamos a empezar a trabajar en una cuestión que le vamos a plantear ahora. Así que, muchas gracias. Les pedimos con otro aplauso. Bueno, ahora vamos a hacer un trabajito con esto. Fíjate, por favor, si puedes abrir un Word. Hay una pizarra. Las cosas que bueno, a ver, acá Jorge nos planteó algo muy concreto, muy claro, muy concreto. Es un padre que perdió a su hijo, les contó en las circunstancias en las que lo perdió, y está necesitando un abogado, una abogada que lo acompañe, que lo patrocine, que lo acompañe a afrontar este camino que es incorporarse a un proceso penal. Nosotros lo que queremos trabajar a partir de esto es que pensemos todos juntos qué es lo que usted tiene que hacer en este momento. Ustedes son abogados, abogadas, están en su estudio, viene este hombre, les cuenta esta historia. ¿Qué es lo primero que hacen? ¿Qué empiezan a pensar? ¿En qué? Vamos a hacer el trabajo con un formato medio de lluvia de ideas, así que les voy a ir pidiendo que pidan la palabra, que hablen y los chicos van a ir tomando nota, así que no se pisen, no hablen todos juntos. Pero, ¿qué es lo primero que ustedes piensan cuando alguien les plantea algo como esto? Y primero, tener acceso a toda la información que hay, constitución, ¿no? Como representantes particulares. Tener acceso a la información que hay en la investigación, yéndonos como vamos tomando nota. Bien. ¿Vos querés decir algo? Sí, con la información que hay, ya empezar con la reconstrucción de hechos. Con la información que hay, empezar con la reconstrucción de hechos. ¿A qué te referís con reconstrucción de hechos? Claro, lo que él fue contando de los horarios estipulados en el salió de su casa, ver el horario que tiene la foto, tomar el teléfono, ver de qué horas, en qué momento más o menos, qué lapso sería la palabra, salió de la casa y en qué momento fue encontrado. A ver si se puedo interpretar y decirme si es correcto lo que digo. Vos lo que decís es hacer una línea de tiempo, digamos. Establecer una línea de tiempo con la información con la que tenés. Bien. Bueno, por donde anduvo en bici, ver por donde anduvo el auto, que hay buscar más información, cámaras, más y contigo. En todo ese camino recorrido en bici. Vamos a ver si están pudiendo tomar nota de esto. Sí, todo lo que dice. Sí, lo que vayan. Sí, no, pero más la idea, ¿no? Perdón. Yo decía, agregando lo que dice Daniel, de ver el recorrido de la bici, ver si se puede ver el recorrido del auto, y hubo en algún momento tuvo conexión, y además buscar testigos en este recorrido. Bien, todo lo que están refiriendo hasta el momento está vinculado a los hechos. ¿Ah? Están pensando en los hechos. Con relación al derecho, ¿se les ocurre algo? Y podría ser culposo, siendo picadas, homicidio. A ver, entonces, Lleva a decir además, detengámonos en eso. ¿Qué quiere decir con que podría ser culposo? porque si estaba siendo picada, probablemente la intención no era matarlo, sino que eso siendo picadas y una consecuencia sería muerte. Lleva a decir Para, esperen, termina.
que lo que hay que hacer para mí, primeramente, es hacer un primer pantallazo de la teoría de caso. De hecho, que más o menos vemos, encajarlo como estoy diciendo ahora más o menos, de premisa, y buscar las pruebas para argumentar. Bien. ¿Alguien había querido decir algo? Y primero asegurarse que el golpe no haya sido producto de una caída, que haya sido el golpe sea producto o sea, que sea cero a la víctima, para ver si lo podemos llevar a recibir un homicidio. Pensemos que están ustedes, Jorge está todavía acá, y están ustedes conversando con Jorge, y empiezan a hacer estas valoraciones, ¿no? A ver, él les acaba de contar la historia, una historia conmovedora, él está conmovido, está atravesado por esta situación. Él necesita escuchar de parte de ustedes algo. ¿Qué le dirían? Vamos a poner todos los medios que sean necesarios a disposición, pero bueno, no podemos garantizar un resultado. Bien. ¿Le dirían que esto que él les acaba de contar, ustedes creen que puede ser perseguido penalmente? Sí, sí. ¿Por qué? Y porque hay un muerto y un hecho que hay que esclarecer y saber bien, en base a la teoría del caso, qué es lo que sucedió. Yo no la explicaría. Porque no sé, o sea, el relato de una persona que está conmovida, que está afectada por la muerte de su hijo, hay mucho de subjetivo. Entonces, primero, digamos, yo le explicaría que sí, vamos a tratar de conocer la verdad, pero si la verdad significa que no hubo intervención de esa persona, de un tercero en esa muerte, no se va a poder perseguir penalmente, sino que la fatalidad. ¿Algo más? Él, acuérdense que dice que tiene cierta información que puntualmente menciona que hay un auto que tiene rastros de pintura de la bicicleta del hijo. ¿Qué les hace pensar eso a ustedes? Si alguien tiene una pericia. Igual que los testigos del que habló con también. Más fuerte. Ver que los dos testigos de los que habló en el cine Canchita para aclarar también. ¿Y para eso qué tendrías que hacer? Para ver si están dispuestos. Hablar con ellos. Yo pediría si hay cámaras en los calles donde ocurrió el hecho, que existen cámaras para pedir en este rango horario y se pueden aportar pruebas. Bien, todo esto ustedes lo van pensando, pero es probable que no se lo digan a Jorge, porque Jorge, pónganse un poco en los zapatos de él. Él, lo que ustedes hagan o no hagan, lo que vayan, a él no le interesa, a él lo que le interesa es saber si va a poder conseguir justicia, que es lo que les vino a pedir acá, desesperadamente. ¿Qué le dirían ustedes a él? Son las herramientas y ir viendo, investigando a ver a qué conclusión llegamos. Le diría paso por paso, primero que arrancaría llamando a ver si quieren declarar los vecinos, si podemos ver la pericia, y en base a eso digamos, vamos a ver el caso. Pero que diría que primero tendría que estar preparado. Vamos a buscar la verdad ¿Cómo? que vamos a buscar la verdad de los hechos. Ya tanto que el culpable sea Diego Díaz. Y esto lo cuento un poco por experiencia, ¿no? Que Cristian, los chicos, Nico, a ver si también les ha pasado. La gente, cuando está en una situación así, quiere saber qué va a pasar. Quiere saber qué va a pasar. Si lo encuentran, ¿qué va a pasar? ¿Va a ir preso? ¿No va a ir preso? Pero ¿qué le pueden explicar con respecto a eso a ustedes? Él algo tiró. Hay que ver en qué tipo se puede sustituir y en base a eso Bueno, ¿qué les dirían? ¿Qué les dirían ustedes en este momento? Lo acaban de escuchar. y que puede ser un homicidio culposo que está agravado porque está Está incapaz de tal cual. ¿Cómo?
está agravado por la condición de cárcel indicada. Capaz la justicia para él sería perfecta. Tal vez no es lo que se llega. Por eso, pero entonces, ¿cómo harían ustedes para poner las cosas en su lugar, ¿no? Y ir diciendo lo que ustedes saben. Ustedes son abogados, están informados, el tipo puede haber un abogado y les tienen que... Ya es cierto que digamos que cada delito tiene su rango de pena, en caso de que se de la capacidad de persona, y que el juez tiene que limitarse a lo que dice la ley. Y el mejor resultado es tantos años, tener en A cuenta ver, eso es interesante, ¿no? Lo mejor que podría pasar, a ver cómo lo plantearía. el mejor resultado de nuestra posición sería tantos años de pena, ten en cuenta que como el comportamiento va a salir habiendo 3/4 de la pena, se quedan tantos años total, y van a ir el chico de era deportivo, ¿no? Pero estamos en el No, ahora tenés que mentir. no decir la verdad mentira. Ocultar quizás no es el momento. ¿Cómo? Quizás no es el momento de decir en qué momento se tira. Sí, ¿no? Ya es mucho. Aclaré un poquito más. Sí. ¿Algo más? Y yo le pediría, o sea, de estar en permanente contacto, vamos informando, ya pasaría el cliente, decir, vamos trayendo información, lo que puedas aportar, vamos trabajando, sin prometer nada, y dejar abierto para que él se sienta un poco partícipe del proceso que vamos haciendo y mantenerlo informado, qué es lo que quiere, cómo va avanzando o no, porque seguro que como padre debe llamar por teléfono todos los días a ver qué pasa. Entonces, para que no me apabullen, bueno, vamos a mantenernos en contacto, voy llamando, si conseguimos otro testigo, si recordás algo, o vas enterando, sumemos las pruebas. Ya el compañero había mencionado algo al principio, que cómo lo concretarías. Vos mencionaste algo de presentarse como querellante, ¿qué pasos darías para eso? Claro, establecerse en la audiencia de confrontación, ya, causa que se ubique a la persona. Habría que comunicarse. ¿Cómo? Habría que coordinar y comunicarse con el fiscal. A ver qué quiere hacer él, si capaz le quiere archivar y tiene que hacerlo privado. Bueno, para presentarte como querellante, eventualmente va a haber que hacer un poder, hay que hacer ese tipo de cosas formales, digamos, para poder avanzar en eso. ¿Algo para agregar ustedes? No. Leti. No llegué a escuchar si alguien sugirió preguntarle a este señor por los datos de las dos personas que menciona, de Mora y de Chávez. Una de las chicas dijo entrevistarse con las dos personas. No dijo esto de pedirle los datos, pero dijo que ahí lo marca, dijo entrevistarse con los dos testigos. Claro, yo lo que les sugiero desde ahora en adelante es que hagan como el instructivo. ¿Vieron esta frase que se dice de por gente como yo, el shampoo viene con instrucciones, ¿no? Entonces hay que pensar todo como las instrucciones del shampoo. Antes de entrevistar a los testigos, necesito saber cuáles son los datos de contacto de los testigos. Si este señor me nombra los testigos, debe tener los datos de contacto. Entonces, la primera acción, que además tiene que ver con una cuestión de empatía con quien me está hablando, es decirle, bueno, usted tiene los teléfonos, las direcciones, ¿dónde yo podría encontrar a estas personas? ¿Dónde queda el taller mecánico en el que encontraron el auto? Ese tipo de datos que, por una parte, les van a servir a ustedes, pero por otra parte cumplen un rol que no es menor, que es que la persona vea que la escuchamos atenta y activamente y que vamos a accionar en consecuencia. Eso me parece que es un primer consejo importante. Si no, ustedes van a tener que ir a la fiscalía a ver si hay un legajo armado, que les den acceso al legajo, ver si están los nombres ahí, y van a perder más tiempo que preguntándole a este señor por los datos, ¿no? Otra de las cosas que quedó así es cómo o sea, el hecho se produjo a raíz de un choque supuesto o fue atropellado por un vehículo, necesitar también a la parte aseguradora, podría ser, ¿no es cierto?
al seguro del auto para que responda también. Pero primero tenés que tener identificado Pero el... de hecho, si estás conduciendo un vehículo, se supone que obligatoriamente tenés que tener un seguro. Sí, sí, eso seguro, pero tenés que tener identificado al... Claro, teniendo identificado Porque aparte el tenés vehículo, que... la persona. ¿Cuál sería el motivo para saber cuál es el seguro del auto? Con la demanda civil. Por la demanda, sí. ¿A vos te parece que hoy Jorge le interesa la demanda civil? Hoy no. Por eso, entonces es importante priorizar, ¿no? Ordenarnos a ver qué es lo que vamos a ir haciendo. Las cámaras. Sí, alguien mencionó lo de las cámaras, no sé si habían tomado nota de las cámaras. Sí, Habían Sí, mencionado sí. lo de las cámaras. acá. Sí. Bueno, fíjense que esto que hemos hecho es lo que pasa cuando uno toma contacto con posible hecho delictivo. Y acá es cuando empieza a funcionar, a aplicarse todo lo que nosotros les anunciamos ayer que íbamos a ir viendo durante la cursada de este taller, ¿no? Es decir, es muy importante que desde este primer momento ustedes tengan un método. ¿Ah? Esto que Leti les decía, hacerlo aunque sea como básico, ¿no? Como para las instrucciones de shampoo. Algo que sea muy, muy básico, pero que ustedes los ordenen. Porque, fíjense, esta cuestión que nosotros la armamos con un actor, que es muy buen actor, que aparte hago la propaganda, actúa en lápices, Julián. Ustedes recibieron un montón de información, les quedaron un montón de dudas, se les mezclaron seguramente algunos de ustedes cuestiones de que estaban atendiendo lo que les estaba diciendo con cuestiones que empiezan a sentir, porque obviamente a alguien se le presenta a alguien de esa manera y lo conmueve, le hace por ahí perder un poco el eje de lo que está haciendo. Entonces ustedes tienen que tener claro cómo van a actuar ante una situación como esta. De eso vamos a trabajar en la clase de hoy. Cómo empezar a preparar un caso que tenga estas características y vamos a trabajar con este caso en lo que sigue en la clase que hagamos hoy, en la que haga Cristian. Ustedes van a trabajar con otros y nosotros vamos a trabajar con este caso. Así que bueno, ¿querés que empecemos con las... Sí, antes una primera recomendación que yo les haría, y sería interesante que hagan este ejercicio ustedes y que cuando la semana que viene vayamos a trabajar en comisión lo compartan en el grupo como un ejercicio de consenso grupal, es este de generarse 5 o 6 recomendaciones para la primera entrevista con un cliente. ¿Qué cosas tienen que hacer y qué cosas no tienen que hacer nunca? Algo que salió bastante, por lo que yo llegué a escuchar, que me parece muy importante, es esto de no prometerle a la persona, sea un cliente si estamos en un estudio, sea una víctima si estamos en una fiscalía y nos toca ese lugar, sea un imputado si nos tocó Diego Díaz porque estamos en una defensa pública. No prometerle de entrada, sí, le vamos a hacer justicia. Siempre trabajar con las expectativas de la persona desde lo que nosotros podemos lograr. Alguna de las chicas lo dijo, yo le diría que vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo, que vamos a ver toda la información, todo lo que son, pensando en la teoría del caso nuestra, no en nuestra actuación, todo lo que son acciones que nosotros podemos hacer, sí son cosas que podemos comprometer. Pero también es importante tener claro esto, lo que no podemos comprometer. Alguno de los chicos creo que dijo debe querer cadena perpetua en este momento, entonces ya irlo situando en el mapa de las expectativas, ya fueron identificando como más o menos si entramos en el mundo de lo penal, dónde estaríamos, o en un delito vinculado a una picada o en un homicidio culposo, pero eso ya nos da cierta posibilidad de horizonte de expectativas que
le tenemos que aclarar a este señor para que vaya también relocalizándose. Y todo esto con la empatía propia de comprender que, claro, es una persona que nos dijo de 1000 maneras distintas lo que el hijo significaba para él. Entonces, no se trata de decirle, no, no venga acá a buscar pena de muerte porque no la va a encontrar, porque no somos eso, pero sí de ir trabajando, comprendiéndolo, pero relocalizándolo en las posibilidades técnicas que vamos a tener. Hacernos esa listita como de los más o las recomendaciones y los menos o lo que tenemos que evitar es importante, sobre todo cuando recién empezamos a trabajar. Después, cuando llevamos un tiempo viendo clientes, ya funciona en automático, pero hay que ayudar a generar la experiencia a partir de consejos prácticos efectivos. Y ahí comparto, Pancho, la presentación. Sí, gracias, Leti. Y a eso me gustaría agregarles algo. Yo mencionaba cuando les iba haciendo las preguntas a ustedes, ¿qué es lo que una persona va a buscar a un estudio de un abogado? Va a buscar el conocimiento técnico que el abogado tiene. Entonces, es importante que ustedes logren transmitir en el discurso que ustedes tienen en su relato, en lo que ustedes hacen en ese vínculo, de esa primera entrevista, que como dice Leti, es fundamental, es importantísima. Primero, porque la información que ustedes tienen que levantar. Después, porque nace en ese momento un vínculo entre el abogado y el cliente que es fundamental. Es el vínculo de confianza. Absolutamente necesario para que eso se pueda mantener en el tiempo y vos puedas seguir adelante con ese caso. Si el cliente no confía en el abogado, eso no va a durar nada. Y para eso ustedes tienen que compartir con él los conocimientos técnicos que tienen, pero manejando esto que decía Leti, manejando las expectativas. Entonces, bien, algunos dijeron, mira, esto puede ser un delito culposo, si logramos probar ciertas cosas, es decir, ustedes ya están empezando a ensayar un análisis de lo que vamos a ir haciendo ahora. Y en ese ensayo, ustedes ya están haciendo algo que vamos a mencionar ahora, que es ir enfocando, es decir, miren, si encontramos ciertas pruebas puede pasar esto, pero eso va a ir dependiendo de las pruebas que podamos encontrar, pero para eso usted tiene que tener muy clara la cuestión jurídica, tiene que conocer la ley, tiene que conocer los procedimientos para poder transmitirle también ese conocimiento técnico que la persona está esperando. Porque digamos, para acompañarlo en el dolor, decir qué cagada, uy, qué garrón, ¿cómo le pasó esto? Para eso va a hablar con el vecino. Va al estudio porque necesita que alguien le dé información que él en otro lado no puede tener. Bueno, seguimos. Sí, yo ahí lo que fui haciendo es tratar de pensar esto que iban diciendo. Por supuesto, no llegué a tomar nota de todos, los chicos lo hicieron mucho mejor ahí en la compu de la clase, pero ya si estuvieron viendo algo de la introducción de teoría del caso y alguien mencionó, lo primero que tendríamos que pensar es en la teoría del caso. Uno de los temas centrales en teoría del caso es este: tener claro que vamos a estar trabajando permanentemente en 3 planos: el plano del derecho, el plano de los hechos y el plano de la prueba. Entonces, desde el punto de vista de los hechos, sabemos que Luis Lomas murió y sabemos que la causa de la muerte fue un fuerte golpe en la cabeza. Yo anoté ahí algunas cuestiones que fueron surgiendo, que son fácticas y que son preguntas que vale la pena hacerse cuando yo estoy empezando a pensar en una teoría del caso. ¿Cuál fue el recorrido que hizo? ¿Cuál fue el recorrido del auto? Si estaban o no estaban corriendo carreras o haciendo picadas. Esas son cuestiones fácticas que no aparecen claras en el relato que nos hace don Jorge, pero que tendremos que empezar a buscar. Ahora, para buscar eso, nuestro marco referencial va a ser el derecho. Por eso hoy le vamos a dedicar un poco de tiempo a la columna de la izquierda de la lámina, que es la de la teoría jurídica o la del derecho. Ahí ya salieron algunas afirmaciones en el grupo que tienen que ver con distintos tipos penales. Esto puede ser
un homicidio culposo. Si es un homicidio culposo, puede ser un homicidio culposo del primer párrafo del 84 bis o un homicidio culposo agravado del segundo párrafo del 84 bis, y eso nos cambia la escala penal. Pero alguien dijo, también tendríamos que ver si estaban haciendo picadas. Si estaban haciendo picadas, tendríamos que ver si aplica el 193 bis, que es el delito específico vinculado a las picadas. Después vamos a ver más adelante cómo se correría si logramos generar un vínculo entre lo que pasaba con los autos y la muerte de Luis. Pero cuando don Jorge Lomas viene y nos cuenta todo esto, probablemente la mayoría de nosotras, por la deformación que tenemos de estudiar derecho, estemos pensando en dónde nos metemos en el Código Penal, ¿no? Y eso es correcto porque en función a dónde nos vamos a meter en el Código Penal son las preguntas que nos van a surgir, que le vamos a poder hacer a Jorge, y va a ser la prueba, que es la tercera columna que vamos a ir a buscar para acreditar esos hechos. Vieron que Jorge nos dice, yo no tengo dudas de que fue Díaz, porque el dato que a mí me terminó de convencer es que había pintura de la bicicleta de mi hijo en el auto que estaba en el taller. Bueno, eso nosotros lo vamos a tener que ir a comprobar, porque no es algo que vamos a poder probar en el juicio solo a través de la afirmación de Jorge Lomas. Porque ¿qué podría pasar con la afirmación de Jorge Lomas? Si yo digo, la pintura que estaba en el auto de Diego Díaz pertenecía a la bicicleta de Luis Lomas, y esto lo doy por probado con el testimonio del señor Jorge Lomas, ¿qué me podrían decir ustedes? No es sólido, imposible, ¿Por qué? porque no es un hecho fáctico, es el testimonio de la pericia oficial. Bueno, ahí sale una palabrita mágica, ¿no? Para hacer una afirmación tan específica como que esta pintura que estaba en la chapa de este auto se corresponde con esta pintura que tenía la bicicleta, en principio parece que el ojo humano no es suficiente para llegar a esa conclusión, que voy a necesitar algún tipo de pericia, algún tipo de experticia. ¿Me puede servir Jorge Loma para mostrar el camino de cómo yo llegué a ese taller, si es que él fue el que estuvo haciendo todas las indagaciones? Pero una vez que llegué al taller, necesito trabajar desde la investigación para fortalecer. También la palabra que usaron al principio es importante, no es sólido ese pretender tener probada esa afirmación con ese testimonio. Hay prueba que puede resultar más sólida y que es fácilmente obtenible. Entonces yo tengo que ir a buscar esa prueba. Eso es lo que voy a ir haciendo en la columna probatoria, pero fíjense cómo, a pesar de que nosotros les proponemos este esquema que divide derecho, hechos y prueba, vamos a estar permanentemente trabajando en los tres ámbitos. No es casual y es interesante esto que surgió rápidamente, ¿no? Creo que la primera o la segunda compañera que intervino dijo, yo lo que le pediría es la foto del teléfono para verificar el horario. O sea, aunque no tengamos toda la conceptualización, ya intuitivamente sabemos que si yo tengo, si tengo la foto y en la foto está el horario en que tomaron la foto, es un golazo, porque eso es mucho más sólido que la memoria de Jorge diciendo eran más o menos las 2 de la mañana. Entonces yo ahí puedo empezar a hacer una línea de tiempo. Si yo encuentro cámaras del municipio o de seguridad que me reconstruyan el recorrido, y también es un golazo, porque tengo algo que es bastante más sólido que la prueba testimonial. Pero ¿qué pasa si la foto no tiene el horario o si no tengo las cámaras? Bueno, voy a tener que ir a buscar otra prueba para respaldar esta afirmación. El Ford Fiesta Verde embistió a Jorge Lomas y Jorge Lomas murió por
la embestida del Ford Fiesta Verde. Entonces todo el tiempo voy a estar trabajando, buscando prueba que me acredite hechos, pero siempre referenciada al derecho, que es de lo que queremos hablar un poquito más extenso en lo que queda de la clase de hoy. No sé si tenemos algo más acá, Pancho. No, solo enfatizar en esto que Leti decía, lo vamos a ver un poquito más en la clase de mañana con Cristian, pero vayan advirtiendo esta cuestión del ida y vuelta, ¿no? De esto que yo hablaba hace un ratito de ir enfocando, ¿no? Es decir, cuando vamos avanzando es decir, ¿qué es lo primero que tenemos? Son los hechos, que es lo que nos contó Jorge acá. Entonces Jorge nos dice, sí, acá tengo una foto, ¿no? Entonces, ustedes ven si la foto les sirve a ustedes para afirmar que el chico salió de la casa después de tal hora. La foto puede tener ese horario. Entonces, si no lo tiene el horario, entonces tengo que volver y ver, como dice Leti, busco otra cosa, a ver si hay cámaras en el barrio, que me lo encuentren ahí, me lo posicionen en un lugar y en un horario. ¿Ah? Y entonces, eso hace que yo vaya de los hechos a la prueba, de la prueba a los hechos, de los hechos al derecho. ¿Por qué? Porque dependiendo de lo que va surgiendo de estas cuestiones, el tipo legal lo voy ajustando, lo voy enfocando. Puede ser un homicidio culposo, puede ser agravado por las circunstancias en las que se dio, puede estar el tema... Es decir, voy ajustando y eso es lo que vamos a ir viendo ahora. Nada más. Bueno, seguimos entonces. En este escenario fáctico que nos presenta don Jorge Lomas, lo que les vamos a proponer nosotros, y solamente para mostrarles cuál es el ejercicio que tenemos que hacer con la teoría jurídica, es trabajar con el 84 bis, ¿sí? Colocarnos en el homicidio culposo directamente. No porque le vayamos a decir a Jorge, no se preocupe, esto es un homicidio, acá aplica el Código Penal, sino porque nosotros tenemos que tener un marco referencial. El 193 bis, que es el artículo que pena las picadas, coloquialmente hablando, lo vamos a tener como subsidiario en este caso, porque el 193 bis lo que hace es ponerle una pena a quienes organizan o participan picadas, pero no nos habla de que haya una persona muerta. Entonces, fíjense que nosotros tenemos una complicación si en lugar de entrar por el 84 bis del Código Penal, entramos por el 193 bis. Porque para que haya una picada tenemos que tener dos autos. Y acá nosotros lo que tenemos no son dos autos. Nosotros tenemos una persona muerta que encontraron en la mañana y tenemos la afirmación de su padre de que esta persona murió porque un auto la chocó. Entonces, en este escenario nos pareció que era más conveniente quedarnos en el 84, para no complicarnos, porque fíjense cómo el derecho determina los hechos que vamos a tener que presentar. Si nosotros queremos presentar hechos vinculados al 193 bis, y ya tenemos que tener esta situación de competencia prohibida entre por lo menos dos vehículos, y eso nos obliga a relatar el hecho de una forma anterior y diferente y a generar prueba que no impacta directamente en lo que nos interesa en este momento, que es decirle al señor Jorge Lomas, acá tenemos una posibilidad de ir por el homicidio de su hijo, pero es una posibilidad restringida en cuanto a la pena, porque a lo sumo tenemos un escenario de homicidio culposo. Por supuesto que también esto podría ser un homicidio doloso, porque de repente Díaz podría tener algún encono con Luis Lomas y lo pisó a propósito. Entonces, ese también es un escenario, pero ese también es, fíjense cómo tenemos una obligación probatoria distinta, porque ahí le tendríamos que construir al conductor, que ni siquiera sabemos si atropelló a Lomas, y si lo hizo en el marco del Código Penal, le tendríamos que construir además una intención y una voluntad para
probar el dolo del homicidio doloso. Entonces, en el medio tenemos el homicidio culposo que ya nos da una guía. Lo que nos interesa a nosotros repasar, y no se asusten que no les voy a leer el Código Penal, pero nos interesa repasar cómo trabajar la teoría jurídica a partir de las disposiciones del Código Penal. Acá ustedes en la lámina tienen el artículo 84 bis del Código Penal, que en el escenario en el que intuitivamente estamos trabajando, porque vamos a requerir cuestiones probatorias, no tenemos nada comprobado, pero si nos situamos en esta afirmación que hace Jorge, de alguien pisó a mi hijo y mi hijo murió por eso, bueno, ya tenemos un vehículo con motor. Entonces nos podemos situar en este escenario, pero acá vamos a tener que tomar una primera determinación, que es si nos quedamos solo en el primer párrafo o si nos vamos al segundo párrafo. Si nos vamos al segundo párrafo, tenemos una escala penal más intensa, mayor. Si nos quedamos en el primer párrafo, tenemos menos obligaciones en cuanto al relato fáctico y a la búsqueda de prueba. Entonces, siempre lo que escojamos en el punto de vista jurídico o en la teoría jurídica es lo que va a determinar cómo nosotros relatamos el hecho y cómo vamos a buscar la prueba para ver si podemos comprobar ese hecho que cubre esos elementos. Entonces, miramos el 84 bis y la tarea que tenemos que hacer desde la teoría jurídica, y esta es una tarea que tenemos que hacer con cualquier delito que encontremos. Si nos hubiésemos quedado con el 193 bis, tendríamos que hacer la misma tarea, es verificar cuáles son las exigencias concretas que tiene el tipo penal. Porque ustedes saben, un tipo penal está constituido por varios elementos que implican exigencias concretas a la hora de sostener que tenemos un caso. ¿Querés decir algo más acá, Pancho, o paso al cuadrito? No, pasamos al que sigue, si te parece. Pasamos al Perdón, a mí, Sí. Para que Cristian quiere decir algo. no, que me interesa rescatar ese punto de que más allá de que hay que buscar una matriz jurídica o qué parte del Código Penal utilizamos como punto de partida, lo que decía Leticia recién, digamos, que puede haber un montón de posibilidades que se vayan dando durante el transcurso de la investigación, como si hay una cuestión de que aparece un encono o aparece un problema, el delito cambia totalmente y eso redirecciona también la aplicación del derecho. Es decir, no hacer lo que se dice visión túnel. Es decir, que efectivamente esto es lo que pasó y voy a forzar todo para decir que esto pasó, cuando después objetivamente no es lo que sucedió y eso le puede llegar a tirar la teoría del caso abajo o quitarnos o decir eso, incluso que tenemos un sesgo con respecto a algo que sucedió y no fue así. Entonces, prever posibilidades o hipótesis en realidad y después ir confirmándola con prueba y si encuadra jurídicamente y después si encuadra forzado o encuadra bien, o se puede levantar, digamos, si hay agravantes, todo eso se sopesa para darle también solidez al caso. Sí, creo que agregando a lo que dice Cristian, eso es un valor de la herramienta, ¿no? Es para lo que sirve la herramienta, para tener ese método y que no nos pase lo que dice Cristian. Es decir, nos compramos una posibilidad y eso nos hace que no veamos otras posibilidades y que nos lleva a que al final del camino nuestro caso sea débil porque no analizamos la otra hipótesis que justamente tenían una teoría del caso completa plausible, mucho más plausible, posible, probable. O probada, peor si es probada. Sí, total. Sí, ahí estamos al horno. Ahí no funcionó el taller de litigación directamente. Pero también por esto, fíjense ustedes, en estos escenarios que a veces se dan con Don Lomas directamente, a veces se da con un policía que realizó un informe porque tuvo una intervención directa, sobre todo si estamos en fiscalía, pero siempre nosotros los hechos, como son hechos del pasado, los vamos a conocer
intermediados por personas que supieron que habían pasado esos hechos. Eventualmente tendremos la filmación de un hecho y ahí yo no me preocuparía mucho porque probablemente avancen hacia un acuerdo abreviado, pero siempre vamos a tener los hechos intermediados y ahí está la importancia de desarrollar esto que decíamos al principio de la escucha y la pregunta, ¿no? La pregunta. Decirle a otra cosa que por ahí es útil es decirle al señor Lomas, mire, yo esto la verdad es que lo tengo que pensar, lo tengo que analizar, déjeme un día, un par de días para ubicarme bien en el caso, probablemente yo lo vuelva a llamar a usted para pedirle más información, pero primero necesito ubicarme en lo que usted me está contando para no hacerle perder el tiempo y pedirle información que sea relevante. Porque a lo mejor cuando se va don Jorge Lomas, yo me quedo pensando que no le pregunté nada de si él lo conocía a Diego Díaz, si sabe si el hijo lo conocía, porque ahí se abre esto que dice Cristian, de bueno, capaz que hay una situación dolosa y yo me estoy quedando con el sesgo de fue un accidente de tránsito. Entonces, como hay un abanico tan importante de posibilidades, yo sí tengo que encontrar un lugar al que referenciarme. Y ese lugar es el derecho. Pero como yo estoy partiendo la investigación, cuando nosotros empezamos a armar la teoría del caso, es al inicio de nuestra intervención, no me puedo comprar el paquete de acá debe haber un homicidio culposo, porque a lo mejor, como decía una de las compañeras, lo que le voy a terminar diciendo a Jorge Lomas es, mire, lo único que yo le puedo ofrecer es hacer un proceso civil o citar a la aseguradora para que le responda en términos indemnizatorios porque no tenemos posibilidad de probar un delito. Esto también es algo que hay que trabajar mucho con las personas que representamos. El hecho de que nosotros digamos algo no siempre quiere decir que lo podemos probar. Nosotros una vez que tenemos una historia, lo que tenemos que ver es si la podemos comprobar. Si la podemos comprobar, vamos adelante, si no, retrocedemos casilleros. Entonces, ahora, sí, ¿dijiste algo, Pancho? Acá hay una pregunta. Sí. Un poquito para acá. ¿Qué se hace con la información que puede llegar a complicar cualquiera de las teorías que nosotros tomemos? Porque Jorge, por ejemplo, dijo, así como al pasar, que habían cenado y habían tomado. Punto. ¿Eso se puede utilizar contra nuestro o eso lo dejamos directamente para que no haga la defensa? No, es muy importante sopesar toda la información y ahí está la importancia de preguntar, ¿no? Una cuestión fundamental para abogados y abogadas es alimentar la curiosidad. Hay que ser curiosos y preguntar, porque esa información es información que vos vas a tener que incorporar en tu teoría del caso. Claro, por poder delimitarla. Exactamente, porque en todo caso vos ahí tendrás que poner como un dato que le puede dar debilidad a alguna de estas afirmaciones el tema que pudiera estar borracho al momento del accidente. Que tenemos que ver si eso, porque una víctima hay que comprobar que hay culpa de la víctima, no es tan claro, pero es un dato a tener en cuenta, no hay que ignorarlo. Claramente no hay que ignorarlo. Acá hay algo que un texto que nosotros venimos leyendo lo trata, ¿no? Y es este tema de uno tiene que relevar toda la información. Luego, cuando tenés relevada toda la información y tenés preparada tu teoría del caso, ¿cómo vas a contar tu teoría del caso? Con este objetivo que planteaba Leticia hace un rato, es decir, ¿cómo vas a contar esa historia de manera persuasiva? Ahí sí ya empezás a pensar en cuestiones que no te vas a hacer cargo vos y se tendrá que hacer cargo la otra parte. Ahí sí, pero igual vos la información la tenés, la valoraste y tomaste una decisión y decidiste contar la historia de este modo, sopesando que esas debilidades estaban, y cuando contás la historia de manera persuasiva, la contás que sea persuasiva para tu
teoría del caso. Lo que quiera contar y convencer la contraparte se encargará de la contraparte. Pero eso es un momento más adelante. ¿Ah? Por ahora, si te dice eso, lo tenés que tener en cuenta porque tenés que usarlo para ir viendo en este viaje entre los hechos, la prueba y demás, en dónde te vas a ubicar. Exactamente. Y mañana que vamos a retomar con Cristian la cuestión más vinculada con los hechos y la prueba, es súper importante esto que acaban de decir, porque pensando hacia adelante en términos probatorios, yo ya le voy a tener que anticipar que es algo que sucede mucho en los juicios. Cuando vamos a un juicio y tenemos personas que van a declarar como Jorge Lomas, por ejemplo, personas que tenían algún vínculo con la víctima o que tienen algún vínculo con el imputado, y yo no lo tengo estudiado, pero creo que es una característica medio humana, ¿no? Esta de siempre tratar de contar una versión de la verdad que nos deje lo mejor parados posibles dentro de los cánones sociales. Entonces, a lo mejor el día de mañana Jorge Lomas cree que para que su hijo no quede como un borrachín, es mejor negar que estuvieron tomando, cuando, muy buena esa observación, ahora al pasar, y muy bien también la observación esta, ¿no? De que como al pasar nos dijo, bueno, habíamos tomado algo, ahí nosotros tenemos que indagar porque nos tenemos que anticipar en términos de ver si ese va a ser un punto que nos van a cuestionar, pero también porque desde ahora le tenemos que explicar a este señor que si el caso se puede sostener, tiene que poder sostenerse incluso con las 3 cervezas que se habían tomado Luis y Jorge. No me acuerdo qué es lo que habían tomado, pero le voy a preguntar yo cuánto tomaron, qué tomaron, en qué periodo de tiempo estuvieron tomando. En la autopsia salió algo vinculado a si tenía alcohol o no tenía alcohol. Voy a ir haciendo preguntas que a lo mejor también les quiero insistir en esto. Capaz que no se me van a ocurrir todas las preguntas al principio porque, bueno, estoy recién introduciéndome en el tema, pero en la medida en que yo avance, en la medida en que haga este análisis, por ejemplo, me van a surgir preguntas sobre los hechos y la búsqueda de la prueba que yo tengo que responder en primer lugar para ver si tengo un caso sólido. Ahora, si yo me quedo con el 84 bis, en la parte de la teoría jurídica, es sumamente importante que yo haga este desagregado que ustedes tienen en la lámina. Con esto y con cualquier delito del Código Penal. Con cualquier delito del Código Penal o con cualquier ley asociada que yo vaya a buscar. Pongo siempre el ejemplo de la 26485 porque es una ley que se usa mucho. Si ustedes ven todas las definiciones de violencia contra la mujer que contiene esa ley, van a ver que en cada definición hay 850 verbos distintos. Entonces, la primera tarea que yo tengo que hacer es ver, bueno, cuál es el verbo que voy a utilizar o cuál es la conducta que voy a utilizar o cuál es el modo de comisión del delito que voy a utilizar para, en función a eso, establecer cómo voy a relatar los hechos. Y fíjense que ya en el primer párrafo es un artículo multiple choice, el 84 bis, porque no me habla de conducta imprudente, negligente y antirreglamentaria. Me habla de que la conducta puede ser imprudente o negligente o antirreglamentaria. Entonces, lo primero que yo voy a tener que determinar es en cuál de esas conductas me voy a situar si estoy pensando en un homicidio culposo del primer párrafo del 84 bis. Y cuando estábamos preparando esta clase, lo conversábamos con Pancho, que muchas veces en imputaciones una escucha, la conducta fue imprudente, negligente y antirreglamentaria. Bueno, no nos vamos a poner en puristas de la gramática, pero por algo dice o y no dice y. Si ese párrafo dijera y, entonces nosotros tendríamos que acreditar que la conducta cubre esas 3 demandas, que fue imprudente, que fue negligente y que fue antirreglamentaria. Pero como el párrafo dice o, lo que vamos a tener que ver es en cuál de esos 3 tipos de conductas encuadra mejor
lo que nosotros queremos sostener. Si nosotros queremos sostener, por poner un ejemplo que todavía no tenemos claro, que Diego Díaz cruzó el semáforo en rojo y atropelló a el chico en la bicicleta, bueno, probablemente ahí tengamos una cuestión antirreglamentaria y tendremos que ver si además es negligente o imprudente. Pero esto es algo que tenemos que analizar en función de los hechos que tenemos para ver en qué lugar nos situamos. Y en el segundo párrafo, que nos da las posibilidades de agravamiento de la conducta, también fíjense que tienen 11 posibilidades distintas. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer con cualquier tipo penal es achicarlo en función a mi caso, cumpliendo los requisitos mínimos, pero no obligándome más allá de lo que yo puedo efectivamente relatar con los hechos que tengo y acreditar luego con prueba. Entonces, a lo mejor me quedo en el primer párrafo, a lo mejor, en principio, ¿cuál es la intuición que una tiene de este caso por lo que nos contó el papá de la víctima? Que el agravante de que se dio a la fuga lo podríamos sostener porque al chico lo encontraron muerto a la mañana. Entonces, si ahí hay un homicidio culposo, hay alguien que se fue. Pero después tendremos que ver si eso lo podemos acreditar efectivamente. Lo que no podemos hacer es sostener las 11 circunstancias agravantes. Pancho. Déjame decir algo, Leti. Fíjense qué importante es ser metódicos, rigurosos en este trabajo, porque el no serlo puede ser motivo para presentar un caso absolutamente débil y darle flancos a la contraparte para que tenga fácil a dónde apuntar al momento de debilitar tu caso. Recuerden ustedes que nosotros estamos pensándolo en este momento como si fuéramos fiscales o querellantes, ¿no? Los fiscales y los querellantes tienen, la acusación en general, tiene un compromiso mucho mayor que la defensa, porque tiene que acreditar todos los elementos del tipo para que se dé por probado el hecho. La defensa tiene una situación más fácil o más descansada en este punto, porque con que apunte a uno de estos elementos y demuestre que uno de estos elementos no se acreditó, puede lograr desvirtuar la acusación. Entonces, por ejemplo, esta primera opción que le marcaba, imprudente, negligente o antirreglamentaria, hemos visto muchas veces que dice imprudente, negligente, antirreglamentaria. Ahí está dándole de comer a la contraparte, porque lo primero que va a decir la contraparte es decir, a ver, puede llegar a ser negligente y antirreglamentaria, imprudente y antirreglamentaria, pero si es negligente, pareciera que no puede ser imprudente. Si es imprudente, pareciera que no puede ser negligente. Entonces, mucho cuidado, y lo mismo con lo que sigue abajo, con las opciones que siguen abajo. La pena, el agravante, ¿no? La posibilidad de la pena agravada. Se diera la fuga, no intentase socorrer, hay que ver cuál de estas es. No decir homicidio agravado. Bueno, ¿por cuál? Porque eso, la elección va a ser consecuencia de todo este trabajo, ¿no? De ver los hechos, ver qué prueba consigo y demás, y terminar de ajustar la calificación legal, nos va a comprometer porque, a ver, se diera la fuga. Pero tengo que probarlo eso, como decía Leti recién, ¿no? ¿Qué prueba puedo conseguir para demostrar que se dio la fuga? O no intentó socorrer a la víctima siempre y cuando no hubiera incurrido en la conducta del 106, o estuviese bajo los efectos de estupefacientes. Cada una de esas posibilidades dispara obligaciones, ¿no? Perdón, Leti. Sí. No, totalmente. Y también acá, ya pasando al ejemplo concreto, bueno, ¿cómo yo decido si es imprudente, si es negligente, si es antirreglamentaria, si puedo sostener las tres posibilidades, que para mí siempre es lo menos recomendable, porque yo lo que tengo que lograr si soy acusación
es cubrir las exigencias mínimas del tipo que escojo, no comprometerme a cubrir todas las exigencias del tipo que escojo. Si tengo esto, si el código me dijera imprudente, negligente y antirreglamentaria, ahí yo tengo una obligación asociada al principio de legalidad. Pero el código me da 3 opciones, entonces yo tengo que ver en qué opción ingreso mejor. Y para ver en qué opción ingreso mejor, la recomendación de partida es ir al diccionario a buscar las definiciones de las palabras que usa el código justamente por el principio de legalidad. Yo tengo que ver, bueno, cómo está definida la imprudencia, cómo está definida la negligencia y cómo está definido lo antirreglamentario. Si es contrario a lo que dispone un reglamento, yo tengo que tener un reglamento. Bueno, en el caso de las conductas que suceden en accidentes de tránsito, me puedo ir a la Ley Nacional de Tránsito. La Ley Nacional de Tránsito deviene en reglamentaciones específicas. Si alguien ha discutido una multa en algún lugar, que ayer lo estábamos hablando con Pancho, deben conocer todas las reglamentaciones que existen en la Ley Nacional de Tránsito. Entonces yo en principio puedo afirmar que tengo una conducta antirreglamentaria, pero voy a tener, esta es una característica que tienen los tipos culposos, que son tipos que se llenan con obligaciones que están en otras leyes. Voy a tener que establecer qué es lo que dispone la conducta reglamentaria en la norma que reglamenta esa conducta. Si yo digo que es imprudente una determinada conducta porque hay incumplimiento del deber de cuidado o diligencia impuesto, voy a tener que encontrar cuál es la normativa que impone un determinado estándar de deber de cuidado o diligencia. Entonces, siempre voy a tener que complementar con una normativa adicional donde se encuentre regulado la conducta debida, la conducta prudente, la conducta diligente, la conducta reglamentaria, y ahí voy a llenar el tipo penal culposo. Entonces, primera tarea, seleccionar de acuerdo a las definiciones que tengo dónde cae mejor la conducta que yo quiero perseguir. ¿Pero es suficiente con eso? No. Incluso esto que les decía hace un rato de el Código Penal no establece imprudente, negligente y antirreglamentario, no impide que exista algún tribunal trasnochado que exija que se acredite la conducta de acuerdo a las 3 posibilidades. Entonces, una segunda tarea que yo voy a tener que hacer para construir mi teoría jurídica es ver qué dice la jurisprudencia en este tipo de casos. Es ver qué dice la jurisprudencia del lugar donde yo voy a litigar en este tipo de casos para asegurarme de que no estoy metiendo la pata, para asegurarme de que estoy encaminada de forma correcta en lo que quiero sostener. Y un tercer ámbito que voy a tener que revisar es el de la doctrina. ¿Qué dice la doctrina? Y acá me voy por un segundito a las posibilidades de la defensa, ¿no? Decían, bueno, algo que tenemos que ver es si la víctima no tuvo un accionar negligente y concurrió en la situación que generó su deceso, que generó su muerte. Ya estoy hablando como policía, perdón, que generó su muerte. El masculino. El masculino estaba alcoholizado y concurrió a su propia... Bueno, no, retomando. No todos los autores admiten que se puede hablar de responsabilidades de la víctima en los tipos culposos. No toda la jurisprudencia, ahí la jurisprudencia también es sumamente relevante para establecer hasta dónde yo puedo litigar si soy defensora de Díaz, pongamos en este caso, diciendo no, acá la responsabilidad estuvo en la víctima. Porque hay tribunales que me van a decir, a mí no me importa si la víctima estaba totalmente chupado, si venía haciendo zigzag. Este señor tenía una obligación de prudencia que no cumplió y yo me voy a abocar a ver
esta parte del caso. Entonces yo también tengo que conocer qué dice la jurisprudencia sobre lo que quiero sostener y cuáles son las doctrinas que me pueden ayudar a apoyar mi argumento legal. Entonces fíjense que no es una tarea azarosa, por supuesto que tampoco, insisto en lo que les decía ayer, es operar a corazón abierto, pero es una tarea a la que nos tenemos que dedicar con cuidado para ver si efectivamente podemos o no podemos sostener las exigencias mínimas que nos establece el tipo penal que hemos escogido. Y si podemos sostener las exigencias mínimas desde el relato de hechos que vamos a realizar, entonces después podremos avanzar a ver si podemos además pensar en alguna circunstancia agravante sobre esas exigencias mínimas. ¿Algo más para...? Déjame decir algo más sobre la identificación de lo que hablaba Leticia recién, me parece importante subrayarlo, que los delitos culposos tienen una característica muy particular que los complejiza y que es que, como decía Leti hace unos instantes, se trata de delitos abiertos. Esto lo han visto seguramente cuando vieron penal, pero fíjense en el caso concreto y fíjense las implicancias desde el punto de vista del sistema de garantías que esto tiene. Si nosotros fuéramos fiscales y construyéramos la acusación, identificáramos la teoría jurídica y dijéramos, esto se trata de un delito imprudente y antirreglamentario por actuar más allá del riesgo permitido, ¿cómo nos defendemos? Fíjense que esto pasa mucho, Esto pasa mucho, es decir, te hacen una acusación que te dicen, sí, es una conducta imprudente porque actuó más allá del riesgo permitido. Pero hay que cerrar el tipo, y cerrar el tipo implica, dice Cristian que él no hace eso, pero algunos fiscales hacen eso. Perdóname que te corte, Pancho, pero yo he tenido sobreseimientos, porque me voy 2 segundos a procesar. Ustedes saben que cuando un fiscal presenta el requerimiento de apertura a juicio, cerró la investigación y no hay tutía, no es que después puede agregar un hecho. Y he tenido sobreseimientos porque no había una descripción fáctica ni una aclaración normativa de a qué se refería con eso. O sea, en primera persona puedo asegurar que sucede. ¿Qué sucede? Entonces, ¿qué significa cerrar el hecho? Cerrar el tipo. Significa decir, la conducta fue imprudente porque pasó el semáforo en rojo, porque circulaba a 140 km/h. Doy la información, doy los hechos que me permiten concluir que fue imprudente. Y fíjense, desde el sistema de garantía, esa es la única manera que un defensor puede decir, no fue imprudente, porque no iba a 150 km/h, iba a 80. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí hay un tema muy importante y que tiene una característica particular en los delitos culposos. Son delitos abiertos, entonces uno tiene que identificar cuál de las opciones va a elegir y luego incorporarla al relato para cerrar el tipo y para que pueda generarse un debate que sea real. Si no, estamos hablando del sexo de los ángeles, digamos. Nadie sabe. Y entonces el juez va a decir, fue mucho más clara la posición de la, pero no te da argumentos para saber cuál es la posición a partir de la que tenés que defender. Eso quería decir yo. Y ahí si volvemos a lo que nos contó al inicio de la clase Don Lomas, fíjense que aparece como bastante importante esto que decía alguna de las chicas cuando hicieron la lluvia de ideas y yo tendría que ver si hay cámaras que me permitan reconstruir el recorrido, porque si yo quiero sostener que la imprudencia está dada en que se incumplió la norma de respetar el semáforo rojo, y necesito alguna forma de acreditarlo, y acá me empiezan a aparecer los problemas para el tipo penal, que es, al chico lo encuentran muerto horas después sin ningún indicio de lo que haya sucedido. El único indicio que nosotros tenemos concreto es la posible pintura de la bicicleta del chico en la chapa del auto de Díaz, pero no sabemos cómo se dio el accidente.
pasó un semáforo en rojo, tendríamos que ver si hay cámaras para registrar eso. Podríamos decir que iba a una velocidad que superaba la velocidad permitida. Ahí tenemos alguna punta porque lo que nos dice este papá es que el señor de los diarios le dijo que andaban corriendo picadas y ahí adquiere relevancia el dato porque si estaban corriendo picadas, podríamos decir que iban a una velocidad por encima de la permitida, pero fíjense cómo estamos en el terreno de la especulación. O sea, nosotros podemos generar todo esto, pero cuando cerramos el tipo, esa cerradura nos genera una obligación concreta de relatar hechos. Y un hecho no es lo mismo decir, iba a 75 kilómetros por hora en una calle en la que la ley establece que la máxima velocidad es 40, que decir, iba sumamente rápido. Iba sumamente rápido no es un hecho. Un hecho es, iba a 75 kilómetros por hora. Y si iba a 75 kilómetros por hora, a mí me resulta fácil cerrar el tipo porque sé que está por encima de la velocidad permitida en una calle, en una ciudad, de acuerdo a la ley. Pero eso ya me obliga a buscar pruebas. Entonces, todo lo de las cámaras, las fotos, la reconstrucción del recorrido aparece como importante. Y ahí yo tengo que averiguar de dónde venía Díaz, qué estaba haciendo Díaz, porque si no tengo cámaras, si no tengo recorridos, si no tengo semáforo, y voy a tener que hacer un cálculo de dónde vino y qué calles tomó para ver en cuánto tiempo debería haber llegado ahí a la velocidad permitida. Tengo que abrir mi abanico de búsquedas en función de las obligaciones que me genera el tipo penal. Lo que no puedo hacer es no cerrar el tipo porque arriesgo que me sobresean antes de llegar al juicio. Seguimos. Perdón, Pancho. Sí, dale. No, te decía que seguíamos. No, y Agregar. si logro cerrar el tipo básico, esto es fundamental y en el Código Penal creo que es una de las pocas cosas que está clara. Nunca el tercer párrafo aparece por delante del primero, o sea, siempre tengo un tipo base y en algunos casos tengo circunstancias que me permiten avanzar a una escala de la pena agravada. Entonces, yo primero tengo que cerciorarme si tengo el tipo base. Si no tengo el tipo base, esto ni lo miro. No me importa que se haya dado la fuga si yo no puedo acreditar el tipo base. No me importa que no haya socorrido a la víctima si no puedo acreditar el tipo base. La obligación mínima está en el primer párrafo. Si yo puedo cerrar el primer párrafo, entonces tengo que pasar a preguntarme cuál de estas circunstancias, si es que alguna, puedo imputarle al autor en función de los hechos que tengo. Y esto nosotros lo desagregamos así porque nos parece importante que esto mismo que decíamos de definir qué es imprudencia, qué es negligencia, qué es conducta antirreglamentaria, qué dice la doctrina y qué dice la jurisprudencia, lo traslademos a cada una de estas circunstancias. Habrá algunas que más rápidamente comprobemos. Si conseguimos la cámara, vemos que pasó en rojo, que efectivamente era Díaz, la violación de la señalización del semáforo la vamos a tener. Si hay una alcoholemia realizada y esa alcoholemia nos dio más de lo que establece el nivel de alcoholemia, eso lo tenemos. Ahora, si yo no tuve una alcoholemia, y cuando veamos prueba material, ahí tenemos toda una discusión para dar. Si yo no tuve una alcoholemia o la realicé mal, un poco lo mismo que decíamos de la pintura. Sí, a mí Jorge me puede decir, la pintura de la bicicleta estaba en la chapa del auto, yo necesito algo más. Entonces no basta con que me digan, no, sí, no podía ser el 4 cuando lo detuvimos, y no es suficiente para decir que tenía más de 1 gramo por litro de alcohol en sangre. No es suficiente. Ahí voy a necesitar
una prueba muy específica para decir eso. Si la tengo, estoy en el universo del agravante, si no la tengo, no lo sostengo. Acá pasa lo mismo que con el tipo base. Yo no voy a sostener hechos que no voy a poder probar y que me generan un impacto negativo en el tipo que yo estoy sosteniendo como imputación. Por eso, ver cada uno de los agravantes, nosotros, esta tabla es muy rústica, ¿no? Pero un poco la idea es decir, bueno, ¿se dio a la fuga? Sí, no, desde los hechos y la prueba. ¿Intentó o no intentó socorrer a la víctima? Ahí entre paréntesis tienen el contenido del 106, porque además hay una remisión en esta circunstancia. Sí, no. ¿Estaba bajo los efectos de estupefacientes? Sí, no. ¿Tenía un nivel de alcoholemia? Y fíjense que acá también tenemos dos, porque si era un conductor de transporte público, es una la posibilidad. Si es una persona, una conductora común, es otra la posibilidad. Sí, no. Y vamos haciendo el chequeo de lo que podemos sostener o no podemos sostener. ¿Para qué nos sirve? Porque también uno dice, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre decir solamente se dio a la fuga o se dio a la fuga, tenía un nivel de alcoholemia superior a 1 gramo de litro por litro en sangre y violó la señalización del semáforo y violó señales de tránsito? ¿Por qué yo sostendría 4 circunstancias cuando con solo decir pasó el semáforo en rojo, ya estoy en el segundo párrafo? ¿Qué creen ustedes? Para afianzar más la teoría. Para aplicarlo de manera subsidiaria. ¿Para qué? Aplicarlo de manera subsidiaria. Me prueba que no tenía uno de alcoholemia, bueno, pasó el semáforo en rojo. Por si no prosperas, por si no logras probar. O se queda una prueba. Se me queda la prueba de otro. Bien, esto lo vamos a ir viendo con más detalle mañana, cuando Cristian avance con el tema de los hechos, porque una de las cosas que acá está surgiendo, hoy estamos trabajando con la teoría jurídica, y como va contando Leti, cuando pensamos en la teoría jurídica, tenemos que primero tener en claro una primera cuestión. Tenemos que ser súper realistas con los hechos. ¿Cuáles son los hechos que tenemos? Tenemos que, en esos hechos, ser cuidadosos en la forma en que entendemos esos hechos, es decir, no manejarnos con abstracciones, como hace un rato decía Leticia, iba rápido. Una abstracción no es un hecho. Un hecho es, iba a 70 km por hora, iba a 150 km, esos son hechos. Porque eso es lo que nos va a permitir avanzar en el cuadro que al principio había mostrado Leti y ahora volvemos, ¿no? A cubrir estos distintos requerimientos que la teoría del caso nos hace. Y aparte ahí, por eso de poner varias relonitas que pueden ser agravantes, no nos ayuda a, digamos, a darle pauta al juez como para que se ponga dentro del normativa, sobre todo buscamos Sí, Exactamente. eso es Sí. exactamente, eso es una posibilidad. También hay otra posibilidad, déjame contar una cuestión. Por ejemplo, no un caso de esta característica, pero por ejemplo un caso de homicidio cuando la víctima es una mujer. Puede ser que se dé más de una calificante posible, un agravante posible. Por ejemplo, que es un homicidio criminis causa, pero también que es un femicidio. Y ahí en el análisis que voy haciendo de la teoría del caso, voy analizando todas las posibilidades, lo que puedo probar, y entre eso también está lo que quiero decir con el caso que estoy llevando como fiscalía, ¿no? También hay algo para analizar ahí, porque si entiendo que ese caso está vinculado con que la víctima era una mujer, y probablemente yo quiera trabajar eso. Tengo que ser muy realista con mi caso, tengo que ver si voy a conseguir la prueba para acreditar los requerimientos de esa agravante, pero también es algo que por ahí tengo que valorar cuando estoy pensando en mi teoría del caso. Nada que ver con esto, ¿no? Es un caso totalmente distinto, pero es algo a tener en cuenta. Pero es lo que vos decías también, abrirle las posibilidades
los fiscales a veces, Cristian, Sí, a veces hay como una pulsión a meter todas las agravantes o todos los concursos reales o ideales que pueda con respecto al mismo delito. y que después baje. Y después baje, y todo eso después hay que probarlo, y hay que trabajar cada agravante para que signifique en su caso un mayor reproche penal. Y eso hay que comprobarlo, y es un esfuerzo, es un plus que se va agregando a la figura base. Y a veces también, si tiramos el Código Penal encima, y encima no logramos nada, queda como un fiscal que va a full. Eso apunta para el lado de lo que hablaba yo ayer cuando decía, uno como litigante empieza a construir su credibilidad desde el primer momento, y si arranca su acusación de esa manera, su credibilidad ya se debilita, ¿no es cierto? Porque si, como dice Cristian, yo exagero y después no puedo probar, pero bueno, después la va a bajar, y bueno, estoy perdiendo credibilidad que puede hacer que la credibilidad haga que no me crean ni siquiera que fue un homicidio, digamos. ¿Entiendes? Lo del pastorcito mentiroso, ¿no? Así que eso es un tema a tener en cuenta, ¿no? A ser cuidadosos con eso. Sí, yo me quiero quedar de todas maneras en este tema de las escalas, porque me parece que es sumamente relevante en términos de la relación que yo genero con la persona que represento. Porque supongan ustedes que encontramos el otro auto y encontramos que venían corriendo picadas. Les voy a cambiar completamente el escenario fáctico, ¿no? Encontramos que venían corriendo picadas, pero ninguno de los dos autos tocó la bicicleta. Este chico se acobardó porque vio a los dos autos que venían corriendo, hizo una mala maniobra, se cayó, pegó en el cordón y murió. ¿No? Bueno, ahí no tenemos homicidio culposo, en principio. Sería muy difícil sostener un homicidio culposo. Ahora, si este señor nos vino a buscar a nosotros y nos dijo, yo no quiero que la muerte de mi hijo quede en la total impunidad, porque si esos dos no hubieran ido corriendo, mi hijo podría haber seguido por la calle con tranquilidad. Y bueno, ahí tenemos el 193 bis. Ahí tenemos el 193 bis y es una posibilidad que nosotros le podemos dar. Decirle a este señor, mire, no los van a condenar por homicidio porque nosotros no podemos sostener que hubo un homicidio culposo, pero si usted quiere ir adelante, esta es la posibilidad que tenemos. Que haya una condena eventualmente por el 193 bis. Ahora, ¿qué le vamos a tener que decir también? No van a ir presos. No van a ir presos a menos que tengan un antecedente penal, porque si la escala penal va de los 6 meses a los 3 años, el Código Penal establece que la condena debe ser, no dice debe ser, pero casi todos los tribunales de este país sostenemos que cuando hay una primera condena y es menor a 3 años, la condena es de cumplimiento condicional. Si yo quiero seguir adelante técnicamente con este señor porque empatizo con su sufrimiento o porque está dispuesto a pagarme yo a cobrarle o por lo que sea, esta es una opción que yo le puedo dar, pero le tengo que dar toda la película. Le tengo que hacer saber que acá no va a haber una condena por el homicidio de su hijo, porque yo no puedo probar eso. Y con relación a las agravantes, a mí me parece que es muy importante en términos de manejarnos en la escala. Porque fíjense que el homicidio culposo del primer párrafo parte en los 2 años y llega a los 5 años. Es muy difícil pasar los 3 años en un homicidio culposo cuando yo no tengo ninguna circunstancia que me permita sostener que este señor tiene que ir preso. Entonces, si yo me quedo en el primer párrafo, también le tengo que hacer saber a este señor que si logramos una condena, existen altas chances de que sea de cumplimiento condicional. Si yo me voy al segundo párrafo, la base de la escala penal es una pena de cumplimiento efectivo. Entonces, si este señor a mí me vino a buscar porque quiere que el tipo vaya preso, después podemos discutir largamente si conviene, si somos punitivistas, si no somos punitivistas. Yo acá lo estoy planteando en términos estrictamente formales.
Si la expectativa de este señor es que vaya preso, yo tengo que ver si tengo posibilidades de sostener el segundo párrafo, porque ahí parto de una pena de cumplimiento efectivo. Y cuantas más circunstancias agravantes yo pueda acreditar, esa pena se va a poder incrementar en esa escala. Para moverme en la escala, yo necesito circunstancias que me permitan diferenciarme de la base. Litigar la pena es parte de armar una teoría del caso. Ahora, esto tiene que ver también con el mensaje, con lo que decía Pancho, que va más por el lado de lo simbólico, y que hay en estos delitos, así como en los delitos en los que hay muertes de mujeres, o si les interesa el tema, yo les recomiendo muchísimo que vean el caso de Diana Zacayán, porque ahí hubo una disputa por la calificación legal que no tenía que ver con si era una pena perpetua o no era una pena perpetua, sino que tenía que ver con qué se decía. Hay una cuestión simbólica también en estos delitos, cuando son accidentes de tránsito, las víctimas, las organizaciones que están detrás muchas veces quieren visibilizar cosas. La tarea nuestra, como dice Cristian, es ver si podemos sostener las agravantes. Porque si yo me voy con todas las agravantes y se me caen todas, entonces el tribunal probablemente ahí genere un sesgo hacia mi litigio, diciendo, bueno, al final esta me vino con el agravado y no tiene ni para el culposo del primer párrafo. Entonces hay que ser cuidadosos con eso, pero las agravantes sirven para movernos en la escala penal. Agrego algo más. Me ha pasado incluso que hay determinadas pistas penales que tienen un mínimo muy alto, arrancan en 6 o en 8 años, y eso también levanta el nivel de exigencia y es la figura base. Es decir, que indudablemente el monto de la pena marca muchísimo el nivel de exigencia que hay para acreditar que eso efectivamente es así. Y eso cuanto más ambicioso uno es en la pena o la protección que puede tener el caso, todo la exigencia se levanta. Eso lo digo. Yo me quedé pensando en el hombre este que vino, ¿no? Y yo recuerdo algo que hacía yo en el estudio, lo hice en muchas oportunidades en casos, no siempre, pero en muchas oportunidades en casos que me venían a plantear. Y era hacer la pregunta, ¿usted qué espera? ¿Qué es lo que espera que pase? ¿Qué es lo que está buscando? Es una pregunta a hacer porque es importante, porque a partir de la respuesta uno puede enfocar la situación, enfocar las expectativas que esta persona tiene y enfocar cómo uno va a trabajar el caso, ¿no? Pero es una pregunta muy nosotros como abogados en general somos de hacer las preguntas complicadas, no dar la vuelta y no, es una pregunta directa. ¿Usted qué espera? ¿Por qué viene a ver? ¿Qué le parece que puede lograr? ¿O qué es lo que a usted le serviría lograr con esto? Una pregunta directa. Y si nos contesta quiero justicia, otra pregunta sobre esa pregunta. Bueno, ¿qué significa para usted tener justicia? Bueno. ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno, lo que hicimos hasta ahora, para ser un poco consecuentes con eso que les decíamos, fue hablar de qué es lo que uno tiene que empezar a hacer cuando recibe un relato. Cuando una víctima se les presenta y le dice, me pasó esto, estoy buscando justicia, no quiero que esto quede en la nada. Bueno, ¿qué empieza a hacer? Y lo que, como Leti decía en algún momento hace un rato, naturalmente uno empieza a pensar normativamente, ¿no? Esto ¿qué delito es? Se va al Código Penal. Bueno, entonces, ese es el ejercicio que nosotros queríamos hacer con ustedes hoy. Que trabajáramos con este caso que nos trajo Jorge, que analizáramos las posibilidades que están en el caso y que empezaran a ver ustedes cómo empiezan a pensar la teoría del caso, porque como bien ven, la teoría del caso
tiene estos tres planos de los que les hablaba él. La teoría jurídica, los hechos y la prueba. Ahí lo vamos a mostrar. Teoría jurídica, hechos y pruebas. Entonces, hoy trabajamos en esta primera columna. Desagregamos los distintos elementos de ese tipo, pensamos cuáles van, pero fíjense que no podemos hacerlo sin movernos a los hechos, sin movernos a la prueba. Es permanente el viaje entre uno y otro. Mañana, Cristian va a avanzar en teoría del caso y se va a apuntar más a lo que tiene que ver con hechos. Va a trabajar más en profundidad en hechos y vamos a seguir trabajando sobre este caso y para que terminen de entender. Es muy importante que se queden pensando en esto, que reflexionen, que piensen algo para pensar. ¿Qué harían si estuvieran del lado de la defensa? Si en vez de haber caído a su estudio Jorge Lomas, el que cayó al estudio es Diego Díaz. ¿Qué empezarían a pensar? ¿No? Empiecen a jugar con esto de los dos lugares. Recuerden que ustedes están eligiendo en qué comisión van a estar. Con los profes, cuando nosotros demos estas clases, vamos a trabajar de este lugar, con este caso, y le vamos a ir perdiendo las cosas de esta forma. Como fiscalía, como defensa, se la vamos a ir identificando. Pero ustedes, cuando vayan a las comisiones, van a tener que trabajar desde su lugar. ¿Algo más de ti? Una cosa más, así como el compañero dijo que don Jorge nos dijo al pasar que habían estado tomando, yo comenté al pasar algo vinculado a si tuviéramos la filmación del hecho, probablemente llegamos a un acuerdo abreviado. Lo que quería decir con esto, y también es algo que ustedes tienen que pensar y trabajar, es todos los casos que llegan a juicio, algún tipo de problema tienen, o sea, alguna controversia tienen, porque si son casos que están sumamente claros y en los que no hay lugar a dudas, es altamente probable que esos casos terminen en un acuerdo abreviado. Antes de lo que lo diga Cristian Casais, voy a decir, salvo que se traten de abusos sexuales, esos casos mayormente llegan a juicio aun cuando estén totalmente claros, pero hay otras cosas en juego. Pero en los casos que nos toquen litigar, en general no vamos a tener un escenario de absoluta claridad en la prueba, de absoluta transparencia en los hechos, sino que van a ser cosas complejas. Por eso es importante pensar desde la contraparte también, para ver si la complejidad que tiene nuestro caso es tan alta que nos obliga a decir no, vamos a buscar algún tipo de salida distinta al juicio porque con esto no podemos avanzar. Ese es un ejercicio para el que también nos sirve pensar la teoría del caso y tener claro esto, que la estructura que hoy vimos del 84 puede no ser la que vamos a terminar usando, puede ser que nos movamos hacia arriba, puede ser que nos movamos hacia abajo, puede ser que nos movamos hacia otro fuero en el litigio. Entonces, no se trata de ponernos una camisa de fuerza, sino que se trata de tener una guía orientadora para no perdernos tampoco en búsquedas que no nos van a llevar a ningún lado y nos van a insumir esfuerzo y tiempo. Cristian, bueno, yo solo agregarle para subrayar un poco lo que decía Leti, y eso Cristian se lo va a poder confirmar. Los casos nunca son sencillos, siempre tienen sus complejidades. Como dice Leti, claramente si un caso es muy sencillo, no lo van a estar discutiendo. Se arregló antes, se acordó, una parte dijo, no, esto está perdido, acuerdo, paga el seguro, bueno, lo que fuera. En general, los casos son complejos y para eso estudiamos. Yo tengo una anécdota con un compañero del estudio hace mucho que venía, le daba un caso para que analizara y después de un rato venía y me decía, che, Nacho, esto es un quilombo. Y sí, es un quilombo, si no, no lo traía en el estudio. Si no fuera un quilombo, lo resolvería en su casa. Y eso es lo que pasa en tribunales. Los casos que llegan son complejos y hay que tomárselos con ese cuidado. Nada es lo que parece. Hay que ser sumamente cuidadoso con lo que analizamos. Como dice Rodri, muchas veces lo dice y tiene mucha razón. Muchas veces los casos
se termina definiendo por un detalle. Hay un detalle que es el que termina siendo el que permite resolver el caso. De un lado para el otro. Entonces, hay que ser cuidadosos. Para eso es importante tener un método y ser riguroso con ese método que se utiliza. Bien. Nada más. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Adiós.